Buenos días, vamos a dedicar esta clase a dos narradores más actuales, Riccardo Piglia y Roberto Bolaño, que son representantes, podríamos quizá decir, de la novela o de la literatura postmoderna. Así que podemos empezar con Riccardo Piglia, argentino. Riccardo Piglia nació en el año 41 y murió en el año 2017. Y su nombre entero era Riccardo Emilio Piglia Renzi. Y lo digo porque a veces él utilizaba su segundo nombre y su segundo apellido, o sea, la forma de Emilio o el nombre de Emilio Renzi, a veces lo utilizaba en algunas ficciones suyas, ¿no? Así que lo digo para que lo sepáis. Riccardo Piglia estudió historia, luego trabajó en editoriales en Buenos Aires. Por ejemplo, dirigió una colección muy famosa de novelas policíacas. Así que se interesaba por la novela policíaca, por el género policíaco, y tiene algunas novelas que podríamos decir pertenecen a este género o que juegan de alguna manera con este género, lo recrean, podríamos decir. Vivió también en los Estados Unidos, enseñó en las universidades de Harvard y de Princeton, y en la biblioteca de la Universidad de Princeton están los manuscritos de sus diarios. Sus diarios, que es el libro enorme, se llaman los diarios de Emilio Renzi, ¿no? Que es ese segundo nombre suyo, y se publicaron entre los años 2015 y 2017. Y, como ya digo, los manuscritos, o sea, los originales, están en la biblioteca de la Universidad de Princeton. Bien, así que Piglia es autor de novelas, de cuentos, también de muchos ensayos literarios, escribía sobre literatura, estudios, se interesaba por el género policíaco, como ya hemos dicho, y también a veces experimentaba con otros géneros o con otras artes. Por ejemplo, escribió una ópera basada en una novela suya, o también es coautor de una novela gráfica. Vamos a mirar sus obras. Otra vez son ejemplos de sus obras. Entonces, la primera, Respiración Artificial, la novela del año 80, es su primera novela y es la que le gana mucha fama. Pues vamos a hablar un poco más de ella. Es probablemente la más famosa. Luego, Ciudad Ausente o Plata Quemada, Blanco Nocturno, que son dos novelas que tienen algún rasgo del género policíaco, ¿no? Hay una investigación o hay algún crimen, hay un detective que está investigando algo o un personaje que está investigando algo. Así que son novelas en las que se proyecta el interés que Piglia sentía por el género policíaco. Sí, y lo último que tenemos aquí son los diarios de Emilio Renzi, como ya he dicho. Es esta obra enorme. Él iba escribiendo los diarios probablemente durante toda su vida, y después, cuando ya era mayor, los reescribió, como que los recreó, ¿no? Entonces, estos diarios publicados no son exactamente lo que él llegó a escribir, ¿no? Como de pequeño, por ejemplo, sino que es una especie de recreación, también de ficcionalización, ¿no? Pero son muy interesantes porque nos habla de la sociedad argentina y de Argentina durante décadas, ¿no? Y nos habla también mucho de la literatura, de los autores, de sus lecturas, de los autores que conoció, por ejemplo, y de sus opiniones, ¿no? sobre la literatura, por ejemplo. Es una obra curiosa que, claro, que está como a medio camino entre un
diario, ¿no? Un diario real y una especie de ficción, ¿no? De autoficción o novela diario, ¿no? Así que es una obra muy curiosa que os recomiendo mirarla, ¿no? Aunque es muy larga. Bien, entonces vamos a hablar de esta novela, Respiración Artificial, que es la primera novela suya, que es muy famosa y que le ganó mucha fama. En una parte de la novela tiene forma de letras, ¿no? Una parte de la novela perdón, de letras, quiero decir de cartas, perdón. Una parte de la novela tiene forma de cartas. Es una novela epistolar parcialmente, ¿no? Hay cartas hay dos personajes que se intercambian cartas. Es una novela que también requiere un lector activo porque es un poco laberíntica, ¿no? Hay que saber, digamos, orientarse en el texto, pero es muy interesante, es muy curiosa, os la recomiendo mucho, es una de las mejores novelas que hispanoamericanas que he leído. Bien, entonces, en la novela hay varios personajes que tienen una relación muy curiosa entre ellos. Uno de ellos es Emilio Renzi, que es un novelista que escribe una novela sobre su tío. Su tío se llama Marcelo Maggi y ese tío está desaparecido, ¿no? O sea, la familia no sabe muy bien qué pasó con él, hay una historia, pero no se sabe muy bien qué pasó con él. Entonces Emilio Renzi, el novelista, escribe una novela acerca de ese tío suyo que desapareció. Ese tío suyo, Marcelo, por su parte es historiador y se interesa y escribe una biografía sobre el abuelo de su suegro. Es un poco complicado, pero bueno, da igual, ¿no? O sea, escribe una biografía de un personaje, digamos, relacionado con él, ¿no? Por la familia, que se llama Enrique Osorio. Entonces, aunque la relación entre Emilio Renzi y Marcelo Maggi está ocurriendo en el siglo XX, a través de la historia de Enrique Osorio, en realidad llegamos hasta el siglo XIX y hasta la dictadura de Rosas en Argentina. Porque Enrique Osorio fue un exiliado que tuvo que irse de Argentina durante la dictadura y tuvo que vivir en otros países, ¿no? Y al final se mata en Chile. Entonces, Marcelo Maggi, el historiador, coge esta historia de Enrique Osorio y a través de ella, a través de esa historia del suicidio de Enrique Osorio, interpreta la historia de Argentina, ¿no? O sea, que coge este personaje muy concreto y a partir de su destino y de su historia interpreta la historia de Argentina. O sea, esto, claro, es un procedimiento, es una idea muy interesante porque coge un personaje marginal que uno diría que no tiene nada que ver con la historia grande, digamos, de Argentina, que además comete un suicidio que puede parecer un acto privado, un acto que no tiene nada que ver, ¿no?, con la historia, ¿no? Entonces el historiador coge esa historia y la convierte en el centro, ¿no? O sea, coge esa historia marginal y la convierte en el centro desde el que interpreta la historia de Argentina, ¿no? Así que es una idea muy curiosa. Además, fijaos que son dos personajes, Emilio Renzi, que escribe una novela, y Marcelo Maggi, que escribe una biografía. Son dos personajes que escriben sobre alguien, ¿no? Que escriben una historia de alguien, ¿no? Uno es novelista y otro es historiador, ¿no? Entonces, en la novela también es muy importante la pregunta: ¿qué es la ficción? ¿Qué es la historia? ¿Qué relación tienen estos géneros entre sí? Y además, ¿qué relación tienen
con la realidad, ¿no? Y también, ¿qué es la realidad? ¿No? Así que todas esas preguntas muy, muy filosóficas, ¿no? Son muy importantes en la novela. Claro, y con todo esto ya llegamos a la literatura postmoderna o a lo que son los rasgos de la literatura postmoderna, ¿no? Claro, una de las ideas importantes en la posmodernidad es el cuestionamiento de la realidad y de la verdad, ¿no? No existe una sola verdad y tampoco existe una sola realidad, ¿no? Porque hay muchas perspectivas, hay muchas historias, y hay muchas maneras de contar también, ¿no? Porque siempre la pregunta tiene como dos fases, ¿no? Primero nos preguntamos qué es la realidad y segundo, cómo la contamos, ¿no? Qué discurso elegimos para contar una historia, ¿no? Entonces, todas estas ideas, el cuestionamiento de la verdad y de la realidad es una idea muy postmoderna y es un rasgo de la literatura postmoderna. Otro rasgo de la literatura postmoderna es el fragmentarismo, ¿no? Que los textos son como mosaicos de pequeños fragmentos. Y eso se ve en la respiración artificial bastante. Eso también quiere decir o significa que el lector tiene que colaborar con el texto y tiene que saber recomponer este mosaico, ¿no? Tiene que saber buscarse el camino en el discurso y recomponer el mosaico. Otro rasgo de la literatura postmoderna son los juegos intertextuales con alusiones, ¿no? Así que hay muchas citas, hay muchas alusiones a la literatura, hay muchas alusiones a los personajes históricos y hay mucho juego intertextual, ¿no? Piglia juega aquí con textos de otros autores, con Kafka, con Borges, ¿no? Con un montón de autores. Así que es una novela también hecha de literatura, ¿no? Hecha con material literario, digamos. Creo que he leído en algún artículo o en alguna entrevista que Piglia decía que es una novela escrita por un profesor de literatura para los estudiantes o profesores de literatura, ¿no? O sea, es una novela porque es una novela realmente hecha con mucho material literario, ¿no? Entonces, no, entonces es como si estuviera, digamos, destinada o dedicada a la gente que estudia literatura, ¿no? Bien, entonces esos juegos intertextuales y esas alusiones también son parte de la estética postmoderna. Y también otro rasgo postmoderno es la mezcla de géneros, ¿no? Y digamos, de lo bajo y de lo alto, de la cultura baja y alta, ¿no? No se distingue entre lo que pertenece a la cultura baja y a la cultura alta, ¿no? Los autores pueden hablar de una serie de televisión como de la obra de Homero, ¿no? Y no se distingue, ¿no? No se dice que Homero es mejor que la tele, ¿no? Está como todo en un mismo bagaje cultural con el que se juega y que se puede aprovechar. Bien, entonces esta novela, Respiración Artificial, ya digo, es una novela muy curiosa, es muy bonita, realmente una de las mejores novelas hispanoamericanas que yo he leído últimamente. Os la recomiendo mucho, creo que os va a gustar, es realmente bastante diferente, ¿no? de lo que uno suele leer. Y vais a leer en casa el principio de esta novela y que luego vamos a comentar en clase. Bien, entonces esto es Ricardo Piglia. Y ahora podemos hablar un poco sobre Roberto Bolaño, un escritor chileno.
nacido en el año 53, murió en el año 2003. Nació en Chile, pero en realidad se fue de Chile bastante joven. En el año 68 la familia se trasladó a México, donde él pasó mucho tiempo y México fue muy importante para él porque conocía a mucha gente, leyó, empezó, digamos, su relación con la literatura, con sus amigos, fundaron un movimiento literario, ¿no? Entonces México fue para él muy importante y en México también ubica la acción de sus grandes novelas, de algunas, ubica la trama, la acción en México. En el año 73 hizo un viaje en autobús y en autostop desde México a Chile. En Chile luego vivió el golpe de estado de Pinochet y finalmente se fue de Chile y ya después se fue a España, donde después pasaría muchos años. Vivió en Barcelona, también en Girona, en Blanes, vivió en Cataluña, en pequeños pueblos o ciudades. En Blanes, hoy en día, la biblioteca, hay una sala en la biblioteca de Blanes que lleva su nombre hoy en día. Podríamos decir que Bolaño era prácticamente autodidacta, leía mucho y escribía desde muy joven y prácticamente aprendió leyendo y escribiendo. Admiraba a Borges, a Kafka, a Chekhov, y durante mucho tiempo era totalmente desconocido y hacía trabajos o tenía trabajos completamente normales. Trabajaba en tiendas como camarero, como vigilante nocturno, ¿no? O sea, hacía de todo y al mismo tiempo escribía y mandaba sus cuentos a concursos literarios. Y a veces ganaba, ¿no? A veces ganaba algo, así que iba ganando fama. Pero saltó, digamos, a la fama con la novela Los detectives salvajes, ¿no? Aquí tenemos algunas de sus obras. En el año 98 publica Los detectives salvajes, gana un premio y se hace famoso. Luego, otra novela, Nocturno de Chile, donde cuenta la historia de un cura y también a través de la historia del cura cuenta la historia política de Chile en el siglo XX. O una novela con este nombre curioso, 2666, que se publicó póstumamente en el año 2004. Y estos son colecciones de cuentos que publicó, que son muy buenos, algunos son muy divertidos, son muy graciosos. Os recomiendo también los cuentos de Roberto Bolaño. Vamos a hablar un poco más de esta novela, Los detectives salvajes. Os la recomiendo, es muy divertida y creo que os podría gustar. Entonces, esta novela también es muy curiosa, tiene una estructura también muy curiosa como la novela de Piglia. Más o menos cuenta la historia de dos amigos, Ulises Lima, que es mexicano, y Arturo Belano, que es chileno, y podríamos decir que representa o es una especie de alter ego de Roberto Bolaño, ¿no? En este personaje, Arturo Belano, Roberto Bolaño proyecta, digamos, proyecta su vida, ¿no? Y su personalidad, sus recuerdos. Entonces, estos dos amigos en la novela son poetas, viven en México, fundan un grupo de poesía y buscan a una poeta mexicana que se llama Cesarea Tinajero,
una poeta desaparecida, ¿no? de la que se habla o de la que ellos saben de libros, pero que desapareció, ¿no? Y entonces buscan su obra, buscan sus poemas y la buscan a ella. Entonces viajan y se entrevistan con personas que conocieron a esta poeta y la van buscando y digamos, descubriendo, ¿no? cosas sobre ella. Entonces la novela tiene 3 partes. La primera parte es un diario de otro personaje que conoce a Ulises Lima y a Arturo Belano, y también es un poeta, así que es un diario. Luego hay una parte muy larga que son como discursos de personas que conocieron a Ulises Lima y Arturo Belano, y al final vuelve a la parte del diario donde, en esa última parte se describe realmente el viaje de búsqueda de esa poeta desaparecida. Entonces, la parte de las entrevistas es muy interesante porque es una especie de mosaico donde personajes muy muy diferentes entre sí hablan de Ulises Lima y de Arturo Belano. Hablan de ellos, ¿no? Hablan de su experiencia con esos 2 personajes, hablan de sus vidas, de cómo los conocieron, dónde, ¿no? Entonces, así, con este mosaico de voces y de discursos, vamos descubriendo a estos 2 personajes centrales de la novela, que son Ulises Lima y Arturo Belano, ¿no? Entonces es una especie de polifonía de voces y de historias, pero realmente detrás de esa polifonía realmente están los 2 personajes centrales y su historia, ¿no? Y de todo ese mosaico como que emergen estos 2 personajes y su historia, ¿no? Así que es una estrategia muy interesante, también muy postmoderna, ¿no? Porque la novela está compuesta de cosas diferentes y de fragmentos, ¿no? Son fragmentos como de discursos, y la historia de la búsqueda no se cuenta de manera lineal, ¿no? Sino que está como cortada en muchos fragmentos. El final de la novela es muy gracioso. También en el texto aparecen como dibujos. A ver, por ejemplo, hay páginas de la novela que son así, ¿no? Así que también es una novela que juega, ¿no? Que juega con muchas cosas también. Evidentemente hay muchos juegos intertextuales con la literatura. Se habla mucho de la poesía y de la literatura mexicana y hispanoamericana en general, ¿no? O sea, hay un montón de alusiones también y de juegos de este tipo. Bien, y podemos comentar solo rápidamente un pequeño trozo de la novela que tenéis. También es una pequeña parte de la segunda parte de la novela, que son las entrevistas. Y aquí nos habla un personaje que se llama Amadeo Salvatierra, y Amadeo Salvatierra en su discurso nos cuenta sus recuerdos de su encuentro con Ulises Lima y Arturo Belano. O sea, es un poco como complicado de explicar, pero a través de la voz de Amadeo Salvatierra aquí, pues llegamos a saber un poco más de esos 2 personajes centrales de la novela. Así que dice: yo les dije, Cesarea Tinejero, ¿dónde oyeron hablar de ella, muchachos? Entonces uno de ellos me explicó que estaban haciendo un trabajo sobre los estridentistas y que habían entrevistado a Germán, Arqueles y Maples Arce, y que habían leído todas las revistas y libros de aquella época, y entre tantos nombres de hombres cabales y nombres huecos que ya no significan nada y que no son ni siquiera un mal recuerdo, encontraron el nombre de Cesarea. O sea que es un personaje al que le fueron ver Ulises y Arturo para
para sacar, digamos, información sobre esta poeta que están buscando, Cesare. Y les dije, ellos me miraron y se sonrieron, los dos al mismo tiempo, pinches muchachos, como si estuvieran conectados. No sé si me explico. Nos extrañó, dijeron, parecía la única mujer. Las referencias eran abundantes. Decían que era una buena poeta. ¿Una buena poetisa? Dije yo. ¿Dónde han leído algo de ella? No hemos leído nada de ella, dijeron, en ninguna parte, y eso nos atrajo. ¿Los atrajo de qué manera, muchachos? A ver, explíquense. Etcétera, ¿no? Entonces, como veis, es una estrategia muy interesante y muy original de un discurso de un personaje que conoce a estos dos personajes centrales y que nos revela un poco de su historia y su experiencia con ellos, ¿no? Entonces es muy curioso el efecto que tiene esto en la novela. Es que, claro, los protagonistas son Ulises y Arturo, pero en realidad los conocemos solamente a través de los ojos de decenas de otros personajes, ¿no? Porque los conocemos solo a través de los diarios o a través de estas entrevistas, ¿no? Entonces, en realidad, llegamos a ellos solamente a través de discursos de otras personas, ¿no? Entonces son como dos personajes centrales, pero que se nos escapan, digamos, que se nos escapan en los textos y en los discursos de otros personajes, ¿no? Así que es un efecto curioso y evidentemente también es una estrategia postmoderna, ¿no? Porque son personajes que como si no estuvieran realmente presentes, ¿no? en la novela, porque siempre están detrás de un discurso, ¿no? Están como perdidos en las palabras. Bien, entonces con esto podemos casi terminar. Una última cosa que quiero decir en realidad, que por supuesto Riccardo Piglia y Roberto Bolaño no son los únicos narradores interesantes de la literatura más nueva hispanoamericana, ¿no? Hay muchísimos escritores. La riqueza y la variedad de la literatura hispanoamericana actual es realmente increíble, así que os invito a explorar ese campo y a leer también quizá cosas realmente muy nuevas. Os puedo dar un par de nombres, por ejemplo, Andrés Neumann, que es un novelista argentino, muy joven en realidad, o sea, es un escritor actual, o Alberto Fuguet, chileno, que pertenecía al movimiento Mec Hondo, ¿no? Ese movimiento crítico con el realismo mágico, el movimiento Mec Hondo que criticaba el realismo mágico y bueno, lo que había hecho García Márquez, ¿no? Básicamente en la literatura. O, por ejemplo, esta escritora de Puerto Rico, Janina Brasky, que también es muy interesante, escribe en español, en inglés, y también tiene algunas obras escritas en Spanglish, ¿no? En la mezcla de las dos lenguas, ¿no? Así que estos solamente son ejemplos de autores actuales que podéis leer, que podéis buscar, que podéis investigar. Pero, repito, evidentemente la riqueza y la variedad de la literatura hispanoamericana actual es casi infinita, ¿no? Así que tenéis mucho campo para investigar y para explorar. Muy bien, pues en clase hablamos de respiración artificial y comentamos ese texto tan curioso. Así que muchas gracias y hasta luego.